A continuación, el doctor Scheifetz nuevamente con la conferencia de tratamiento de la colitis ulcerosa grave. Muchas gracias, doctor Scheifetz. Muy bien, gracias de nuevo y nuevamente quiero hacer un reconocimiento especial a Diego y a su familia. Su hija fue maravillosa y nos ayudó a recorrer Bogotá y su esposa, aunque probablemente sin éxito intentó enseñarme a bailar salsa anoche. Así que hablaremos sobre el manejo de la colitis ulcerosa grave. Nuevamente, aquí están mis declaraciones de conflicto de interés. Voy a tocar el tema de la historia natural y el tratamiento de la colitis ulcerosa grave. Hablaremos sobre las opciones médicas, pero no quiero dejar de hablar sobre la cirugía, aunque no soy cirujano. Creo que es importante que el gastroenterólogo pueda discutir la cirugía con sus pacientes y en particular los resultados después de una anastomosis hiloanal en bolsa. ¿Por qué es importante? Porque estoy hablando de esto, porque afectará a 1 de cada 4 de nuestros pacientes con colitis ulcerosa. En realidad, para el 10% de los pacientes puede ser su presentación inicial de CU. El 30 al 40% de los pacientes ingresados con colitis ulcerosa grave no responderán a la terapia intravenosa y pueden requerir colectomía a corto plazo. Y casi el 20% de los pacientes se someterá a una colectomía durante su primera hospitalización. Y luego si lo seguimos, realmente hasta un 50% puede requerir colectomía después de 3 años. Lo que esto nos indica es que incluso aquellos pacientes que evitan la cirugía a corto plazo no están fuera de peligro y aún enfrentan un riesgo significativo de colectomía en los próximos años. Así que realmente cuando hablamos de las opciones no solo pensamos en el corto plazo, en sí podemos sacarlos del hospital, también debemos pensar en unos años a futuro y siempre hay que gestionar las expectativas con los pacientes y sus familias. ¿Qué es la colitis ulcerosa grave? Sorprendentemente, esta definición realmente no ha cambiado en unos 70 años. Se trata de más de 6 deposiciones con sangre al día con un signo de toxicidad, ya sea temperatura elevada, frecuencia cardíaca elevada, anemia o un marcador inflamatorio elevado, que en su momento era la tasa de sedimentación. Ahora miramos más la proteína C reactiva. En la forma fulminante se puede observar más de 10 deposiciones con sangre al día, nuevamente con un síntoma de toxicidad. El ACG intentó recientemente adaptar y cambiar un poco esto. Realmente solo agregaron la calprotectina fecal. Nuevamente pueden ver la PCR y demás. Incluyeron algunos marcadores más objetivos como la puntuación de Mayo y o el UCIS. Pero en realidad no ha habido cambios en 70 años. De hecho, soy parte de un grupo que está viendo si podemos proponer una nueva o mejor definición o si realmente es esa. Así que intentaré mantener esto muy práctico. ¿Qué hacemos con estos pacientes cuando ingresan al hospital? Primero, evaluar la gravedad, el número de posiciones, el dolor, la pérdida de peso. Para mí, si no pueden comer vía oral, eso es un mal signo pronóstico. Y luego busco cualquier síntoma sistémico, fiebre, taquicardia, si tienen alguna manifestación intraintestinal. Siempre pregunto por desencadenantes. El principal es el cumplimiento de la medicación. Pregunto si podría haber tenido una infección entérica, si están en riesgo de colitis por Clostridium difficile, si han tomado ibuprofeno o naproxeno y si dejaron de fumar recientemente. Este último es otro desencadenante de un brote de colitis ulcerosa. Es el examen físico, busco signos de toxicidad sistémica, realizo un buen examen abdominal. Están distendidos, tienen dolor, por supuesto, tienen algún signo de abdomen quirúrgico. También hago un examen perianal rápido solo para asegurarme que no sea algo como la enfermedad de Crohn. Hay un día 7, yo tiendo a no dejar que llegue tan tarde. Soy de los que actúan en el tercer día. Otra cosa es que cuando realizas esa endoscopia, qué tan graves se ven esas úlceras, también es un factor pronóstico negativo, ¿verdad? Hay diferentes variaciones. Ciertamente un medio 2
es un poco más moderado, pero el Mayo 3 tiene grandes variaciones, realmente depende del tamaño y la profundidad de estas úlceras. Las úlceras realmente profundas no son una buena señal. Luego pensamos en la terapia de rescate. Bien, si les va bien con los esteroides, fácil. Transicionas a orales y consideras alguna terapia avanzada para mantener la remisión, pero tienes tiempo. Si no, si están fallando con los esteroides 4 y alcanzan el índice de Oxford, ahora estás pensando bien. ¿Qué sigue? ¿Es infliximab? ¿Es ciclosporina? ¿O voy a agregar? ¿Es un inhibidor de JAK? Ciertamente, si es ciclosporina, necesitas terapias de mantenimiento. No usamos ciclosporina a largo plazo. Así que recurres a una tiopurina o una terapia avanzada. Debes considerar los riesgos de los medicamentos, los riesgos de infliximab, ciclosporina, las terapias avanzadas y luego los inhibidores de JAK. Y recuerda, este paciente ha fallado con esteroides. Ese es un signo pronóstico negativo. Su riesgo de 3 a 5 años de requerir una colectomía sigue siendo superior al 50%, así que no están fuera de peligro incluso si los sacas del hospital. Y ellos necesitan entender eso cuando habla sobre los riesgos y beneficios de los medicamentos frente a la cirugía. La terapia quirúrgica realmente es curativa, lo pondré entre comillas, es un procedimiento de múltiples etapas, son 3 etapas, es un procedimiento bastante mórbido. La morbilidad es alta, hasta el 50% de los pacientes puede tener una complicación. Sin embargo, la mayoría son leves y no olvides que la bolsa es artificial, no es perfecta. Existe un alto riesgo de pouchitis y debes hablar sobre la calidad de vida con la bolsa porque nuevamente necesitas ajustar las expectativas del paciente. No les digas que van a estar completamente normales con una bolsa en... Entonces, infliximab o ciclosporina o inhibidores de JAK déjame comenzar de esta manera. ¿Quién usa ciclosporina para CU grave? Levante la mano. Ya casi es hora de almorzar. Vamos a hacer que circule la sangre. ¿Alguien usa ciclosporina? Y la posibilidad de conseguir un inhibidor de JAK, ya sea tofacitinib para pacientes hospitalizados. Bien, perfecto. Ahora sé qué hacer. ¿Y cuántos de ustedes tienen como terapia de rescate la primera línea en infliximab? Muy bien, y ahora el 20% de las personas que simplemente se quedaron sentadas y no levantaron la mano, levanten ahora solo para que circule la sangre. Bien. ¿Qué pasa con el infliximab? Considere las ventajas. Es fácil, ¿verdad? Lo usamos todo el tiempo. Es fácil. No tienes ni que pensarlo. Puedes continuarlo si mejoran, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas? Se excreta activamente en las heces. Si revisas sus heces para ver la presencia de infliximab, es más alto en sus heces que en su torrente sanguíneo. A menudo la subdosifica debido a la inflamación activa. Realmente no sabemos cuál es la dosis correcta ni cuál es el intervalo adecuado. Tiene efectos secundarios. Estos medicamentos son seguros, pero tenemos que considerar los efectos secundarios. Reactivación de tuberculosis, reactivación de hepatitis B, infecciones graves. Y otro problema importante que estamos viendo mucho ahora es esta u otras reacciones cutáneas. Funcionan aproximadamente el 50% al 80% de los pacientes a corto plazo. Eso es genial. Las tasas de respuesta a largo plazo normalmente están entre el 50 y el 65%. Eso es un medicamento bastante bueno y fácil de usar. ¿Cómo lo dosificamos? Buena suerte. Puedes preguntar a 10 gastroenterólogos. Puedes preguntar a 10 que se especialicen en EI, dependiendo de la hora del día, de cuánto haya comido, de cuánto hayan dormido. Probablemente obtendrás 20 respuestas diferentes. Ese es un estudio, me gusta mostrarlo porque fue publicado por 2 de mis ex residentes que ahora dirigen un gran centro de EI en Dublín, Irlanda. Analizaron pacientes que recibieron una dosis acelerada, 3 dosis en un periodo de 2 semanas en comparación con la dosis estándar en las semanas 0, 2 y 6. Mostraron menos colectomías a los 3 meses, no hubo diferencia a los 6 y 12 meses. Nuevamente, la albumina más alta se asoció con mejores resultados, al igual que la normalización de PCR. Nuevamente, eso tiene sentido. Creo que aquí
Uno de los problemas en este estudio y con uno de los problemas con otros estudios es que no solo afecta lo que haces en los primeros días o semanas, es cómo continúas dosificando el medicamento, ¿verdad? Esos pacientes seguirán teniendo una alta eliminación de medicamentos, seguirán teniendo úlceras, seguirán excretando esto en sus heces. Creo que si vas a usar esto, necesitas seguir dosificando de manera agresiva. Y si tienes la posibilidad, creo que aquí a medio plazo, las concentraciones del medicamento pueden ser útiles. Esta es un metaanálisis. Nuevamente puedes ver, no es un montón, hay muchos estudios, pero ya sabes, si puedes publicar un metaanálisis, la gente lo hará. En el día 1 se realizan los análisis típicos, ¿verdad? Un hemograma completo, harás tus bioquímicas, albumina y de manera importante la PCR. Y pruebas para tuberculosis latente, verifico la hepatitis B, también, ya que reviso la hepatitis A y la C, la A en caso de que alguna vez vaya a vacunarlos y la C en caso de que considere usar un inhibidor de JAK. Colesterol y magnesio, si pensamos en la ciclosporina y la enzima TPMT, si vamos a considerar potencialmente la 6-MP a largo plazo o azatioprina. Ese es para descartar Clostridium difficile. Los pacientes con EI tienen un mayor riesgo de C. diff y cuando lo tienen presentan un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Generalmente reviso cultivo de heces para parásitos ováricos y especialmente si han estado viajando y acampando, si están en riesgo. Y añado calprotectina fecal, aunque no la usaré inicialmente porque tardará alrededor de una semana en llegar, puede ser algo útil para monitorar a largo plazo si logramos que salgan del hospital. Radiología, todos necesitan algún tipo de imagen. Mi preferencia sería una simple radiografía para buscar megacolon tóxico y por supuesto descartar perforación. Cualquiera con fiebre o dolor abdominal significativo iría directamente a una tomografía. Es fácil en nuestro hospital, no puedes salir de la sala de emergencias sin importar con qué llegues sin una tomografía. Así que no hay mucho que pensar allí. Y queremos hacer una sigmoidoscopia flexible. No necesitamos hacer nada más que eso, solo una flex. ¿Por qué hacemos una flex? Sin duda para establecer la gravedad de la enfermedad. Normalmente vas a usar la puntuación de Mayo, confirmando el diagnóstico si hay alguna duda, que normalmente no la hay, y necesitas una biopsia para descartar CMV. Es importante, aunque asusta, que debes tomar la biopsia del centro de la úlcera. Ahí es donde vive el CMV. Si vas a una zona que se ve más saludable, no puedes detectar el CMV. Entonces, ¿cuál es el tratamiento inicial? La dieta, ¿verdad? Entonces, ¿qué dieta aconsejas a nuestros pacientes? El ayuno no altera los resultados. Así que mis pacientes les doy básicamente una dieta baja en residuos o normal. A los únicos que no dejo comer es aquellos que parecen estar realmente enfermos y creo que van directamente o pronto al quirófano. Y los antibióticos no son necesarios, de hecho hay datos bastante buenos de que no son necesarios en ensayos controlados aleatorizados. ¿Cuándo los uso? Si hay megacolon tóxico. Ciertamente si hay una perforación o si tengo una alta sospecha de alguna infección entérica o C. diff, los añado. Pero en general no uso antibióticos, evitamos opioides en cualquiera, pero especialmente en estos pacientes antidiarreicos, anticolinérgicos, cualquier cosa que pueda reducir la mortalidad e incrementar el riesgo de megacolon tóxico y perforación. Realmente no hay valor en continuar con 5-ASA y hay, ya sabes, un 3% de personas que tienen una reacción paradójica a los 5-ASA, por lo que vale la pena suspenderlos. Profilaxis para TEP. Nuevamente, esto es fundamental en nuestros pacientes. Sabemos que tienen un mayor riesgo de TEP, lo que aumenta la morbilidad y nuevamente la mortalidad, y esta en profilaxis farmacológica de TEP. No solo las botas que se inflan o desinflan dependiendo de dónde estés. Quien seas, trabaja estrechamente con tu cirujano. Personalmente, tiendo a no involucrar a mi cirujano hasta el tercer día y te mostraré por qué realmente no hace daño involucrarlos antes, a menos que asusten y asusten al paciente. En ese caso, espera.
Entonces, los esteroides intravenosos fáciles, primera línea de tratamiento, esto es similar a Javier con ICI, primera línea de tratamiento. Funcionan bien, los estudios sugieren que funcionan en aproximadamente 2 de cada 3 o el 66% de los pacientes. La dosis, no necesitas más de 60 miligramos de metilprevcisolona. Puedes dárselo 3 veces al día, otros lugares 2 veces al día, algunos lugares una vez al día. Como sea que lo hagas, no necesitas dar más de 60 miligramos. Solo sería más tóxico y no los uso, sinceramente, más de 7 días. Y esto es en el extremo largo y generalmente intervengo rápidamente, a menudo en el tercer o quinto día. Sin duda hay una discusión para el tercer día. Basado en esto, nuevamente, soy una persona simple. Hay varios predictores de falla con esteroides. Me gusta este porque honestamente es el más simple y el más fácil de recordar. Este es el índice de Travis, otros lo llaman el índice de Oxford. Esa es la imagen. Sabes que al tercer día, si alguien tiene más de 8 deposiciones al día o su PCR es más de 45 y están teniendo más de 2 deposiciones al día, su riesgo de falla con esteroides es más del 85%, ¿verdad? Básicamente van a fallar con esteroides 4. Necesitamos avanzar. Realmente lo que estás viendo aquí es que no puedes excluir la confusión por la actividad de la enfermedad, ¿verdad? En esos estudios todos son retrospectivos. ¿Quiénes tienen más probabilidades de recibir 10 miligramos por kilogramo? Los pacientes que parecen estar más graves, los que tienen más albúmina más baja, los pacientes más graves, a eso les voy a dar 10 miligramos por kilogramo. Entonces, esos son los que no importa cuánto les des, simplemente pueden no mejorar. Es un estudio literalmente acaba de salir que es muy complicado, el diseño es complicado y nuevamente lo que pueden ver aquí es que en Australia aleatorizaron a los pacientes para recibir la dosis estándar en la semana 0, 2 y luego, ya saben, 6 semanas. Pero aquí les darían una dosis adicional de 5 miligramos por kilogramo antes del día 7 si no están mejorando, ¿de acuerdo? Y luego el segundo grupo recibió 5 miligramos por kilogramo en la semana 0, 1 y 3. Y luego aquí podrían administrar una dosis de 10 miligramos por kilogramo en la semana 1 o antes si no había respuesta. En el grupo de 10 miligramos por kilogramo realmente podían administrarlo a la semana 0 y 1 sin posibilidad de escalar la dosis. Lo que mostraron, nuevamente probablemente nos sorprende, es que 10 miligramos por kilogramo o 5 miligramos por kilogramo lograron tasas de respuesta similares para el día 7. Pero nuevamente señalaré que podías rescatar a tus pacientes en el grupo de 5 miligramos por kilogramo. La inducción intensificada o acelerada logró una remisión clínica y bioquímica antes en comparación con la inducción estándar y aquí los resultados a los 3 meses fueron similares, aunque mencionaron que los pacientes con una albúmina baja podrían beneficiarse de una estrategia proactiva y dosificación intensificada y nuevamente argumentaré aquí que lo que haces al principio importa, lo que haces a corto y mediano plazo también es relevante. Si tomas a estas personas y después de las primeras 3 dosis las pones a todas en el mismo régimen de dosificación, esto no tiene sentido para mí, ¿verdad? Entonces, ¿cambia este ensayo mi manejo? No. Es solo otro dato que probablemente confunde más de lo que aporta. Todavía usaré 10 miligramos por kilogramo cuando uso infliximab. Doso temprano y mostraré que si no responden para el día 3, les doy otros 10 miligramos por kilogramo. Si no responden 3 días después de eso, les doy un último intento de 10 miligramos por kilogramo antes de pasar a otra opción. Ciclosporina no voy a profundizar mucho en eso. Es un buen medicamento, es seguro, es difícil de usar. Requiere infusión continua, requiere una enfermería excelente y requieren de medicamentos adjuntos o recientes realmente buenos que puedan monitorear a estos pacientes de cerca. Hay efectos secundarios, nuevamente a menos de que las personas que las usan simplemente no levantaron la mano. No voy a entrar en demasiados detalles para poder continuar, existen efectos secundarios, este es el último estudio que, en mi opinión, marcó el final de la ciclosporina. Miren, ese es un estudio con poca potencia estadística, ¿cierto? Lo es, pero aquí no se observa una separación clara de las curvas.
Básicamente mostró que infliximab y ciclosporina parecían ser similares a una terapia de rescate. Esta es la consenso de Toronto. No es fácil saber cuán legible es esta información. Realmente la recomendación es, como dije, si no hay respuesta después de 3 días, administrar otra dosis. Pero si miras esa línea negra gruesa a la derecha, podrías, y si puedes leerla, dice evaluar la respuesta a los 5 a 7 días. Si no hay respuesta, recomienda una colectomía subtotal, es decir, recomiendan ir directamente a cirugía. ¿Cuál es la otra opción? Preguntaré. Bueno, está parpadeando, no estoy seguro si estoy hablando lento, si se me acaba el tiempo, pero ¿quién daría o quién ha dado un segundo agente de rescate? Bueno, ya sabes, dar un inhibidor de JAK, supongo en tu caso, después de infliximab. Bien. Entonces, es seguro, los estudios han sido con ciclosporina después de infliximab o infliximab después de ciclosporina. Es efectivo. Es efectivo dependiendo de cómo se mire. Un tercio, tal vez la mitad, quizás hasta 2/3 de los pacientes responden. Pero si miras aquí, las tasas de infección grave, incluyendo la muerte, están entre el 16 y el 30%. Y la muerte fue alrededor de un 1% o más en cada estudio. Así que siempre les digo a estos pacientes, miren, lo más importante para mí son ustedes. Si puedo, salvaré su colon, pero lo más importante es mantenerlos saludables. Entonces, piénsalo, en centros especializados la gente lo hace. Yo, si fallan a una buena dosificación de infliximab, a menos de que me lo pidan encarecidamente, tiendo a hablar sobre la cirugía, pero creo que es una buena opción. ¿Y qué datos existen sobre los inhibidores de JAK? No hay muchos, ¿verdad? Lo estamos haciendo, pero no hay muchos datos. Este es tofacitinib. Y aquí, nuevamente, lo importante de este estudio es que la dosificación de tofacitinib aquí es más alta que la dosis típica de TOFA. Es 10 miligramos, perdón, es 10 miligramos 3 veces al día, ¿verdad? La dosis típica es 10, 2 veces al día. Esta es 10, 3 veces al día, así que es una dosificación aún más alta de tofa. Y puedes ver aquí que parece ser efectivo como terapia de rescate y los efectos secundarios parecen ser similares. Nuevamente, esto no es rescate de terapia de rescate, esto es tofa. Después de infliximab, ¿qué hay de upadacitinib? Lo llamo UPA, abreviamos todos los nombres. Esto es un estudio de un colega mío, Jess Allegretti. Números pequeños, pero parece ser efectivo, ¿verdad? Estamos hablando de números pequeños. Básicamente, 8 de 9 pacientes fueron dados de alta sin colectomía. Nuevamente, esto es una revisión sistemática. 11 estudios y 55 pacientes, ¿verdad? Es un promedio de 5 pacientes por estudio. La tasa de colectomía a los 90 días fue bastante respetable. Un 16% y un 80% de los pacientes estaban libres de esteroides en el seguimiento. Aquí es verdad, 55 pacientes, 2 casos de trombosis venosa profunda, ¿verdad? ¿Le echo la culpa al inhibidor de JAK? Probablemente no, ¿cierto? Sabemos que los pacientes están graves, están enfermos, entonces nuevamente, volviendo al principio, profilaxis para TBP. ¿Qué terapia elegir? La misma cosa. Esto es una especie de Gestalt, una palabra en alemán, que implica en cierto modo hablar con un paciente. Se trata de atención multidisciplinaria. Es usted, su paciente, el cirujano y la familia del paciente. Infliximab es lo que la mayoría de personas eligen, ¿cierto? Especialmente si nunca han probado la terapia anti-TNF, si no tienen tuberculosis latente ni hepatitis B. Y para mí, si la paciente está embarazada, es lo que voy a usar y dosificamos bastante en pacientes embarazadas. Ciclosporina y podríamos incluir tofa o inhibidores JAK. Si han fallado con infliximab, no va a usar infliximab. Si es un verdadero no respondedor a TNF, aunque podría argumentar que adalimumab no funciona particularmente bien en colitis ulcerosa, puede optar por el inhibidor JAK. Si tiene una contraindicación para infliximab, aquí lo curioso es que las contraindicaciones
para estos medicamentos son bastante similares. En general, si tienen la insuficiencia cardíaca grave, es probable que también tengan enfermedad coronaria, lo que nos pone un poco nerviosos al usar inhibidores JAK. Aquí donde pienso en ciclosporina o inhibidor JAK es para esos pacientes con albumina muy baja, porque ellos son los que eliminan el infliximab muy rápidamente, puede ver el TOF. Ahora, sobre cirugía, quiero mencionarlo muy rápidamente al menos, porque creo que es importante. Nuevamente aquí, realmente, lo puse entre comillas, es una cura. Los pacientes lo llevan bien. Nadie va al hospital pidiendo o queriendo cirugía, pero generalmente meses después dirán, vaya, no puedo creer que espere tanto para la cirugía. Hablamos de los aspectos negativos, es sencillo. Las indicaciones de emergencia son sencillas, ¿cierto? No estamos hablando de que estén perforados, de que no se pueda detener su sangrado o ya sabe que tengan megacolon tóxico. Estamos hablando de esos pacientes que no responden a los esteroides, ¿verdad? Realmente estamos hablando de ellos aquí. Es una colectomía subtotal fácil. No voy a entrar en más detalles, pero quiero que llegue el almuerzo. ¿Almuerzo? ¿Almuerzo? Uno de los dos. Nuevamente, complicaciones, hasta el 50% de las personas puede tener una complicación. La gran complicación temprana es una fuga. Por eso realizamos procedimientos en 3 etapas. La fuga pélvica se asocia con un mal funcionamiento de reservorio Paucharis tardía. Más del 60% de las personas la tendrá. En sus mujeres jóvenes, recuerde que hay una disminución en la fertilidad, pero la FIV está disponible si es necesario. Hay alrededor de un 10%, creo que ahora es menor, riesgo de falla de reservorio y necesidad de una ostomía permanente. Por eso no les digo a los pacientes que van a estar normales, porque normal es difícil de definir. Les diré que van a tener en promedio, y este estudio abarca más de 20 años en promedio, alrededor de 6 deposiciones al día. Tal vez 1 o 2 noches durante la noche son típicamente controlables y podemos usar medicamentos para reducir la frecuencia. En la parte inferior pueden ver el riesgo, particularmente la suciedad nocturna o incontinencia, ¿verdad? Honestamente, la mayoría de los pacientes se desempeña mejor que esto, pero les informa que es lo promedio. Algunos lo llevan mejor, otros peor. Entonces, si tienen un paciente que les dice que están teniendo 5 deposiciones al día, si le digo que van a estar normales, no están contentos. Si les digo que normalmente tienen entre 6 y 7 deposiciones al día, están teniendo 5, piensan, no, estoy mejor que el promedio y aún pueden trabajar con eso. Entonces, en resumen, ¿por qué es importante? ¿Por qué estamos hablando de esto? Primero, hay un poco de lo que puedo hablar, excepto Crohn y colitis ulcerosa. Pero lo más importante es que una cuarta parte de sus pacientes con CU serán hospitalizados por CU grave. Deben reconocer esto temprano, hacer hacer que entren a hacer un trabajo diagnóstico rápido y tratarlos agresivamente, hacer una imagen de abdomen, descartar CD, CMB, dar profilaxis de TVP, evitar narcóticos y antidiarreicos, trabajar juntos, mantener una colaboración continua entre usted, el paciente y su familia y su cirujano. Los esteroides funcionan en 2/3 de los pacientes, ¿verdad? Eso es genial. Cuanto antes lo inicie, mejor. Sin embargo, 1/3 de los pacientes fracasará con ellos. Use ese índice de Oxford en el día 3 para tratar de identificar quiénes son, porque cualquier retraso de la terapia de rescate o en la cirugía es donde terminamos con problemas de morbilidad significativa e incluso mortalidad. Hay aún mortalidad asociada con SEO grave y luego nuevamente para el día 3, al menos esté hablando con sus pacientes sobre la necesidad de terapia de rescate y ciertamente yo trataría de dar el paso para el día 5. Hablamos sobre cómo decidimos entre infliximab, ciclosporina o un inhibidor JAK y no demoren la cirugía no es algo negativo. Les digo a mis pacientes que la cirugía no es un fracaso de la terapia médica, es solo una de las opciones en nuestro arsenal. Y cuando hablo de la terapia de rescate, siempre estoy hablando de cirugía. Entonces, si fallan los esteroides, les hablo sobre las 3 opciones médicas y la cirugía. Creo que esta es la última diapositiva. No, esa es la última diapositiva. Muy bien.
Y como dije, estaré por aquí. Si tienen alguna pregunta sobre EI en general, estaré encantado de responderlas en cualquier momento. Gracias. Answer them at any time. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Scheifetz, por sus excelentes charlas, muy educativas. Algún día, los que no vemos mucho a enfermedad inflamatoria intestinal, algún día nos va a pasar esto. A mí nunca me ha pasado. Veo que no hay mucha gente que esté involucrada en el manejo y en el cuidado de estos pacientes, pero indudablemente la información es valiosísima. Muchas gracias.